Chelcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. Nombre de la relatora Gladys Catricheo Rivero. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 2. Epu Troy Epeu. Contenidos de la clase. Pequeño relato de Epeu. Cómo realizar un Epeu. Para realizar un Epeu, primero hay que pensar en los valores a resaltar, tales como honradez, honestidad, ser veraz, justicia y equidad. Algunos de los valores que se pueden utilizar. En nuestra cosmovisión, los valores humanos son muy importantes para la formación del ser che, gente. Estos son los Meli, 4 pilares fundamentales en la formación del ser mapuche, che, gente. Quimi, cumeche, persona buena. Epu, norche, persona justa. Tla, nehueche, persona valiente. Meli, quimche, persona sabia. Son los valores que debemos llegar a obtener todas las personas. Nombre del Epeu. Los nombres casi siempre dependen de los personajes o las acciones que estos realizan. Algunos nombres son el gato y el león. Ñoro, pichi, sañé, eng. Ñoro, eng, filio. Nahuel. El zorro enfermo. El ambiente es de acuerdo a la trama. Los personajes pueden ser Uñón, aves. Ahí tenemos un ñandú. Cuyin, animales. Acá tenemos un pañi, que es un puma. También che, que son personas, ya sea somo, mujer, huentru, hombre. Y los elementos, podemos incorporar los elementos de la naturaleza. Los que podrían ser Antú, sol, Cuyen, luna, Co, agua, Curuf, viento, Cuchal, fuego, Aligüen, árbol, Che, persona, entre otros. King Epeu, Ñoro, Ingu, Pichi, Sañue. El zorro y el chanchito. Están escritos en mapuzungún y en castellano. Muy pronto se los presentaré en un video. Contenidos del próximo taller. Módulo 3. Tlachoy Epeu. Definición de Piam. Ejemplos de Piam. Diferencias entre Piam y Epeu. Nuestros agradecimientos a Quimeltuve por apoyar y difundir nuestra cultura mapuche. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad de Pueblos Originarios 2020. Nos vemos pronto en el video. Chaltumay, Teucayal. Era una vez un chanchito que subió a la copa del árbol más grande que había en el monte. Andaba por ahí un zorro, y cuando lo vio desde abajo, él le dijo: Mari, Mari, Pichisañue. Mari, ñoró. Dime, ¿cómo hiciste para subir a ese árbol tan alto? Cuéntame, que yo quiero estar contigo allá. Eso solamente yo lo sé. Pero, si quieres venir acá, también yo te puedo ayudar. Mira, te voy a ayudar de la siguiente manera. Dime cómo, que ya quiero entrar, que me se me hace agua la boca. Ay. Te tiraré un lazo que tú tienes que tomar. Y cuando vaya bajando, lo tomas firme, ¿ya? Quiñe, Epu, Cla, Ya Meli. que estoy ansioso. Ay, el estómago no me aguanto más, tengo tanta hambre. Ay, qué delicioso. Ay, ya. Quiero que juguemos. Sube, vamos. Qué Ay, placer. está pesado. Ay.
Oh, no, apúrate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Wesar. Apúrate, sube, Wesar, extrañé. No me botes, no. ¡No! ¿Por qué? Mi piu que está roto, se ha roto mi corazón. Ya no podré comer, ya no podré.